Buenas a todos. Sin más que decir, bienvenidos al capítulo 53 de este fanfic. Espero que les guste. Ante él, se alzaba el responsable directo de la muerte de Jiraiya. No era un crimen que Naruto pudiera perdonar. No iba a mostrar compasión. No iba a permitirle escapar. Pain debía caer. El camino de Eva avanzó con paso firme, colocándose al frente de los demás cuerpos. Su mirada vacía se fijó en Naruto, como si estuviera observando una anomalía en el flujo de mundo. Naruto Uzumaki, eres el mayor obstáculo que enfrenta mi organización. Su voz era grave y autoritaria. Alzó un dedo, apuntándolo. Yo mismo me encargaré de capturarte y extraer al Kyuubi de tu interior. ¿Y tú crees que eso me importa? Masculló Naruto, el ceño fruncido con fuerza. Sus ojos no contenían miedo, solo una determinación inamovible. Pain no respondió. No hacía falta. Simplemente desvió la mirada un instante hacia el camino animal, que ya empezaba a tensar sus manos. Tu poder es extraño, pero para un dios, no es nada. Qué irónico. Nunca había escuchado acerca de un dios que buscara ser asesinado por el demonio, mencionó Naruto con un tono burlesco. No hubo respuesta, en lugar de eso, el suelo tembló. Un gran círculo de invocación apareció bajo los pies del camino animal y un rugido sacudió el aire. Un rinoceronte colosal emergió en medio de un estallido de polvo, relinchando con furia antes de lanzarse contra Naruto como un proyectil viviente. Naruto no parpadeó. Su brazo derecho se cubrió con su guante, y con un solo movimiento, avanzó hacia el rinoceronte. Su mano se cerró en torno al cuerno de la criatura, deteniéndola de golpe. El impacto levantó una onda expansiva de tierra y aire. Con una exhalación corta, giró su torso y alzó al rinoceronte por los aires. Dio media vuelta, lo impulsó con brutalidad y lo lanzó con violencia hacia el grupo de los 6 Pain. Estos se dispersaron de inmediato en distintas direcciones, esquivando el proyectil improvisado que se estrelló contra el suelo y rebotó con un crujido sordo. Naruto no desperdició tiempo. Vio hacia dónde se movía el camino de Eva y cargó directamente hacia él. Su velocidad fue tal que el aire pareció romperse a su paso. En un instante estuvo frente a Pain, pero antes de que pudiera lanzar el golpe, su cuerpo fue repelido con fuerza invisible. Shinra Tensei. Naruto salió disparado hacia atrás, pero su cuerpo se detuvo a los pocos metros, suspendido en el aire por su autoridad el gobernante. Su expresión no cambió, pero sus ojos estaban más fríos que nunca. Un segundo temblor sacudió la tierra. El rinoceronte volvía a la carga, y no estaba solo. A su alrededor, emergieron un perro de 3 cabezas, un halcón gigante y una iguana camuflada que se arrastraba entre la maleza. Naruto entornó los ojos. Surjan. Desde su sombra, brotaron 4 figuras negras como la noche. Un gorila colosal se lanzó contra el rinoceronte y lo frenó con ambos brazos, clavando sus pies en el suelo. Un oso gigantesco se interpuso ante el cancerbero, y ambos colosos se enzarzaron en una lucha de poder. El buitre de Naruto embistió en pleno vuelo al halcón enemigo, llevándoselo por los cielos, mientras un jabalí monstruoso atravesaba con sus colmillos a la iguana invisible, clavándola contra una roca antes de aplastarla. Saru, Kuma, Rui, Buta, manténganlos ocupados, ordenó sin alzar la voz. El suelo crujió bajo sus pies cuando cayó. En ese instante, el camino humano apareció por el flanco derecho. Naruto giró, esquivó una barra negra que iba directo a su cuello y contraatacó. Su puño se cubrió de maná y atravesó la defensa del enemigo. La barra se rompió, y el impacto dio de lleno en el rostro del Pain, haciendo que el cuerpo se doblara hacia atrás y saliera volando como un trapo roto. Uno menos. No tuvo tiempo para respirar. Desde el fondo, una andanada de misiles cruzó el aire. Naruto dio un salto lateral y rodó por el suelo mientras los proyectiles estallaban a su alrededor. Cuando se reincorporó, el camino Asura se abría el pecho, desplegando nuevas armas. Misiles, láseres y cañones aparecieron en sus brazos extendidos. Naruto se preparó para esquivar, pero entonces sintió algo. Un tirón invisible detuvo su movimiento. Frente a él, el camino de Eva tenía ambas palmas elevadas. Banzo Tenin. La atracción gravitatoria lo dejó expuesto. Los misiles del camino Asura se acercaron demasiado rápido. Naruto quedó suspendido antes de que la serie de proyectiles colisionaran contra él de forma consecutiva. Pain observó el humo con expresión impasible. Ni siquiera él puede sobrevivir a un impacto tan directo. Una daga silbó por el aire.
El camino de Eva apenas logró detectarla. Shinra Tensei. Gritó, y la daga fue desviada, pero no cayó al suelo. Quedó suspendida en el aire. ¿Qué? La autoridad del gobernante detuvo la daga en seco y, justo cuando la onda repulsiva cesó, la hoja volvió a impulsarse. Esta vez, voló como un relámpago hacia su objetivo. El camino de Eva apenas tuvo tiempo de girar la cabeza antes de que la daga se le enterrara en el cráneo. Su cuerpo cayó como una marioneta cortada. Hablas demasiado, murmuró Naruto, saliendo de entre el humo con la daga en mano. Su cuerpo estaba intacto. Voy a destruir cada uno de tus cuerpos, basura. Aprovechó el intervalo entre técnicas, razonó el camino Asura, activando un nuevo set de cañones. Disparó sin dudarlo en lo más mínimo. Naruto desapareció. Literalmente. Pain disparó de nuevo, esta vez de forma anticipada, tratando de predecir su trayectoria. Nada. El rubio surgió desde un costado con una curva casi imposible. Cada vez que Pain disparaba, Naruto alteraba su ruta. Su cuerpo parecía desvanecerse en el aire. Demasiado rápido, no puedo fijarlo. Naruto se posicionó a unos metros, apuntando hacia el camino Asura. Su daga fue cubierta de energía mientras su brazo la alzaba. Dragón del cielo. La energía formó una criatura alargada que salió disparada como un tifón. El dragón rugió con potencia mientras avanzaba a toda velocidad. Pero antes de que alcanzara su objetivo, el camino Preta se colocó al frente y alzó las manos. El dragón se retorció, su energía absorbida lentamente hasta desaparecer en una espiral de humo. Naruto frunció el ceño. Así que ese puede absorber incluso el maná, murmuró, evaluando de inmediato la situación. Tú serás el siguiente. Pain observaba en silencio, evaluando la situación con rapidez. Apenas habían pasado unos minutos desde el inicio del combate, pero el desarrollo ya era evidente. Naruto estaba operando en un nivel completamente distinto al que cualquier miembro de Akatsuki había enfrentado hasta ahora. Uno de los caminos giró la cabeza ligeramente para observar el estado del campo. La diferencia era evidente. El gorila invocado por Naruto tenía el cuerpo cubierto de sangre y tierra. Sus enormes puños caían como martillos sobre el rinoceronte, triturando huesos y carne con cada golpe seco. No mostraba piedad, solo eficiencia. El oso resistía el asalto del cerbero sin retroceder ni un centímetro. Su cuerpo era una muralla que absorbía cada embestida, impidiendo que la criatura de 3 cabezas pudiera abrirse paso. En el cielo, el buitre de Naruto maniobraba con fluidez, girando con precisión por encima del halcón de Pain. Cada movimiento era más ágil, cada picada más certera. El halcón intentaba contraatacar, pero no podía seguirle el ritmo. En tierra, el jabalí no había tenido ninguna dificultad en localizar y atravesar a la iguana camuflada. Su olfato, o tal vez alguna conexión con Naruto, le permitía detectar su ubicación sin margen de error. Pain apretó los dientes. Estaba perdiendo terreno con rapidez. Si quería cambiar el curso del combate, necesitaba aumentar sus números. Pero entonces, un nuevo peligro apareció. Naruto volvió a la carga, esta vez directo contra el camino Preta. Su velocidad era tal que no hubo tiempo para reacción. La barra negra apenas apareció en la mano del Pain antes de que las garras de Kurama tomaran forma en los brazos del rubio. Con un solo movimiento, ejecutó un corte limpio y quirúrgico. El cuerpo del camino Preta fue rebanado en 9 segmentos exactos, cayendo al suelo con golpes sordos. Naruto no se detuvo. Apenas había terminado su ataque cuando notó que el camino Asura se posicionaba al fondo, con su brazo transformado en un cañón. Sin decir palabra, Naruto entrelazó maná de tipo viento y electricidad. La energía giró con violencia en su mano, compactándose en la técnica que irradiaba pulsos eléctricos y ráfagas cortantes. Devóralo. Tenkofuku. Liberación del cielo. Naruto lanzó su técnica con un giro de muñeca. La esfera alargada con forma de lobo salió disparada, girando a gran velocidad. El cañón del camino Asura disparó un láser de energía que colisionó con el jutsu de Naruto, pero no fue suficiente. Tenkofuku trazó una trayectoria irregular, zigzagueando en pleno aire, esquivando la colisión directa, y atravesó el pecho del camino Asura. El cuerpo se partió en dos sin ofrecer resistencia. Naruto no se dignó a mirar el cadáver. Su mirada permaneció fría e impasible, mientras giraba lentamente hacia los 2 caminos restantes de Pain. Si tú realmente eres el líder de Akatsuki, debo admitir que esta pelea ha sido increíblemente decepcionante. Su voz era grave, carente de emoción alguna.
El camino animal dio un paso adelante, sin perder la calma. Reconozco tu poder, Naruto Uzumaki. Has superado mis expectativas. Alzó la mirada, observando su propia mano por un instante, cerrándola en un puño. Pero para alcanzar la paz que Jiraiya tanto anhelaba, necesito al Kyuubi que habita en tu interior. Es la única vía para obtener justicia, verdadera justicia. Naruto apretó los dientes. El nombre de su maestro aún dolía. ¿Justicia? ¿Después de asesinarlo? ¿Después de ser el promotor indirecto de la guerra? Preguntó con la voz tensa. Hablas de paz como si entendieras lo que significa, pero lo único que haces es perpetuar la misma violencia que dices querer detener. La violencia ya estaba aquí mucho antes de que yo apareciera, respondió Pain con un tono calmo, casi resignado. Este mundo vive y respira odio. ¿Yo no lo cree? Solo le di un pequeño empujón. Lo redirigí, si quieres verlo de esa forma. Hizo una pausa. Y en ese ciclo interminable de represalias, solo el dolor verdadero puede hacer que los hombres cambien. Cuando todos conozcan ese dolor, cuando teman lo que puede desatarse, se verán obligados a detenerse. Naruto bajó la cabeza ligeramente, como si reflexionara, pero luego bufó. Tu visión de paz es una amenaza envuelta en filosofía barata. Alzó la mirada, firme. No es muy diferente de la forma en que muchas aldeas han impuesto su poder. Pero eso no lo hace correcto. Pain no se inmutó. Eso que dices es algo cierto, dado que Konoha es el mejor ejemplo de tus palabras. ¿O ya olvidaste quién inició las últimas 3 guerras ninja? ¿Quién consolidó la paz con mano de hierro simplemente porque era más fuerte? Alzó una de sus manos, enfatizando sus palabras. La diferencia es que yo no esconderé ese poder bajo ideales vacíos o una doble moral estúpida que heroicamente quieren llamar voluntad de fuego. Explicó con una fría calma, sin dejar de mirar al rubio. Yo crearé un arma de tal magnitud que ninguna nación se atreverá a atacar a otra. El miedo será el nuevo equilibrio. Solo entonces, el ciclo de odio se verá obligado a detenerse. Naruto se quedó en silencio. Pero entonces, una risa leve, casi imperceptible, escapó de sus labios. Esa risa se transformó rápidamente en una carcajada seca y amarga. Vaya ironía, Pain. Sus ojos azules, firmes como el acero, lo miraron fijamente. Tus ideales y los míos, son más parecidos de lo que me gustaría admitir. Pain ladeó ligeramente la cabeza. ¿Tus ideales? ¿Qué es lo que tú propones? Naruto respiró hondo. Esta vez no habló solo con ira, sino con una amarga convicción. Explicó detenidamente por un rato el modelo que había pensando para poder corregir ese mundo, sin tener que destruirlos a todos. Solo a los culpables. Habló por un rato, hasta que finalmente terminó de contar todo. El camino animal lo observó con detenimiento. Guardó silencio unos segundos, asimilando la información. Luego, habló. Al final de todo, tú y yo somos iguales. Distintas caras de una misma moneda. Podría serlo. Naruto cruzó sus brazos y cerró sus ojos. Tal vez en otro tiempo, bajo un contexto diferente, incluso habría considerado unir fuerzas contigo, aceptó Naruto, abriendo los ojos y dejando caer los brazos. Pero entonces, su expresión se endureció. Su aura se alzó de forma abrumadora, como si todo el aire a su alrededor se comprimiera, cerrándose de forma opresiva sobre Pain. Pero perdiste cualquier derecho a esa posibilidad el día que decidiste matar a Jiraiya Sensei. Los caminos de Pain se tensaron. Desde ese día, lo único que te espera es la muerte. La conversación había terminado. Sin mediar palabra, el camino animal se arrodilló y formó un sello. Varias explosiones de humo estallaron alrededor del campo, llenando el lugar con invocaciones dispuestas a continuar la batalla. Un crustáceo gigante anaranjado emergió, levantando sus pinzas. A su lado, un oso panda colosal, un buey de enormes proporciones y 3 ciempiés con caparazón endurecido se materializaron. Cada uno medía al menos 10 metros de altura. Naruto los escaneó con la mirada, sin mostrar emoción alguna. Los ciempiés movieron con rapidez, arrastrando sus cuerpos segmentados con velocidad sorprendente. Pero antes de que llegaran a él, 3 serpientes gigantes salieron de su sombra. Cada una embistió a uno de los ciempiés, enrollándose a su alrededor y aplastándolos sin darles oportunidad de atacar. El buey avanzó directo hacia Naruto. Este se preparó de inmediato. Alzó su brazo con el guante reforzado, igual que había hecho con el rinoceronte anteriormente. Pero antes de que pudiera detener al animal, su cuerpo se detuvo bruscamente. Banzo Tenin. Naruto escuchó la voz, pero no pudo reaccionar.
La atracción gravitatoria lo paralizó durante un segundo crítico. El buey lo embistió con toda su masa, haciendo que su cuerpo saliera disparado como un proyectil, rodando por el terreno. El impacto dejó una zanja en la tierra antes de que el cuerpo de Naruto se detuviera, parcialmente cubierto de polvo y piedras. Se puso en pie de inmediato. Pero lo que vio frente a él hizo que sus ojos se entrecerraran. Los 6 caminos de Pain estaban de nuevo presentes. Incluso aquellos 4 que había matado anteriormente. ¿Qué? ¿Cómo es posible? Murmuró, escaneando con rapidez. Fue entonces cuando su mirada se fijó en el único Pain que no había participado directamente en la pelea. El que se mantenía al fondo, sin moverse. Sin actuar. Él, ¿los trajo de vuelta? Pensó. Analizó las piezas. Un usuario que no ataca ni invoca, debía tener otra función. Entonces hay que encargarse a todo desde la raíz. Miró las nuevas invocaciones, aún activas. Surjan. No escatimó. Su sombra se expandió como una mancha negra a lo largo del terreno, cubriendo cada rincón visible. Y de ella, uno por uno, comenzaron a alzarse miles de figuras. Esta vez no eran solo sus comandantes. Zabuza Momochi emergió a su derecha, empuñando su espada. Kimimaro apareció a su izquierda, con sus huesos listos. Detrás de ellos, una formación compacta de guerreros se extendía hacia el horizonte. Samuráis del país del hierro. Ninjas renegados de la invasión de Orochimaru. Guerreros caídos de las 5 naciones. Un ejército completo, resucitado en sombras, esperaba órdenes. Naruto permaneció de pie al frente, con los brazos cruzados. El camino Deva observó la formación. No se inmutó. Solo juntó las palmas con calma. No eres el único con un ejército, Naruto Uzumaki. A su alrededor, decenas de portales se abrieron. Del interior, comenzaron a salir figuras blancas, todas idénticas. Eran Zetsu. Cientos. Miles. Los portales permanecían abiertos, mientras que los Zetsu no dejaban de brotar. En pocos segundos, el terreno entero fue ocupado por un mar de clones de piel pálida, ojos vacíos y sonrisas siniestras. Cada uno armado, cada uno listo para obedecer. ¿Esos Zetsu son tu ejército?, comentó Naruto, con tono seco. Tienes buenos aliados, eso sería lo que diría, si no fueran tan débiles. La diferencia numérica sigue siendo evidente, respondió Pain. Naruto asintió con frialdad. Entonces reduzcámosla, solo un poco. Sus ojos brillaron. Surge. Por un instante, no pasó nada. Luego, a lo lejos, una presión abrumadora se liberó. Una fuente de poder que distorsionó el aire a su alrededor. Chakra puro mezclado con Mara. Un aura violenta y densa como una masa de agua a punto de aplastarlo todo. Un guerrero emergió del suelo. Alto. Musculoso. Descalzo. El torso descubierto, con la piel cubierta de marcas que palpitaban con energía. Naruto sacó la Kubikiri de su inventario y la lanzó con fuerza. La hoja giró en el aire, decapitando a varios Zetsu en su trayectoria, antes de caer justo en la mano extendida del hombre. Kisame Oshigaki había regresado. Y esta vez, respondía solo a Naruto. «Destrúyelos», Kisame ordenó. El tiburón sonrió. «Como usted ordene, jefe», murmuró mientras cargaba hacia adelante. «Maten al Jinchuriki. No se detengan hasta que no queden enemigos», ordenó Pain. Los Zetsu se lanzaron al frente en oleadas. El ejército de sombras respondió. Naruto no se movía. De pie, firme, al frente de su ejército, observaba sin alterarse cómo se alzaban los gritos de guerra, las pisadas pesadas, el entrechocar de acero y la vibración del aire por los miles de cuerpos en movimiento. Y entonces, colisionaron. Un estruendo ensordecedor marcó el choque de fuerzas. Las primeras líneas de Zetsu se estrellaron con los soldados de sombra, pero no duraron más de unos segundos. Los guerreros del ejército de Naruto respondieron con una precisión devastadora. La formación no titubeó, los escudos se mantuvieron firmes, y las armas atravesaron torsos blancos sin perder ritmo. El suelo se tiñó de sangre pálida al instante. Naruto ni siquiera parpadeó. Desde la línea del frente, el mariscal del ejército de sombras, Zabuza Momochi, alzó su mandoble, Kaen, la hoja ahora reforjada con la runa de fuego. Su movimiento fue veloz, controlado, como un comandante acostumbrado al caos de la guerra. Con un solo giro, trazó un corte circular en el aire.
Un semicírculo de llamas emergió de su hoja, expandiéndose con violencia. Las llamas arrasaron con cientos de Zetsu en un solo instante, fundiendo carne, quemando hueso, y borrando toda línea enemiga que se encontraba en su camino. Un millar cayó calcinado antes de que las llamas tocaran el suelo. El camino preta alzó su brazo con rapidez, creando un campo de absorción para proteger al resto de los caminos de Pain. La técnica fue anulada antes de que pudiera tocarlos, pero su ceño se frunció. Aquel golpe, esa sombra, estaba en un nivel que superaba ampliamente el de un típico ninja de rango S. No era un soldado ordinario. Era un monstruo total. Pero no fue lo único. El cielo rugió un segundo después. Pain alzó la mirada y su vista se fijó en una silueta alada, planeando sobre el campo de batalla. Un instante bastó para reconocerlo. Deidara. El Akatsuki resucitado surcaba los aires sobre su pájaro de arcilla. Con precisión quirúrgica, dejó caer una docena de bombas que se desplegaron en múltiples réplicas al tocar el suelo. El estruendo fue inmediato. Zetsus volaron por los aires en pedazos, incinerados, pulverizados, partidos en fragmentos. Las explosiones sacudieron el campo en sucesión. Cada vez que el humo comenzaba a disiparse, otra bomba lo reemplazaba. Pain apretó los dientes. Su ejército estaba siendo barrido. Tenía que actuar. No podía permitir que Naruto mantuviera esa superioridad táctica por más tiempo. 4 portales se abrieron en el aire, justo encima del núcleo de las fuerzas de Naruto. Cientos de Zetsu comenzaron a caer directamente sobre él, como una masa diseñada para sepultarlo, desgarrarlo y aplastarlo con su peso. Naruto alzó la vista. Su expresión no cambió. Levantó un brazo. El viento respondió. Una única ráfaga surgió de su cuerpo, una onda cortante precisa que se expandió como un abanico. Cada Zetsu fue rebanado antes de tocar el suelo. Ninguno sobrevivió. Lo único que cayó fue una lluvia de fragmentos, torsos, extremidades y cabezas que no tenían ya fuerza para seguir en pie. El centro del ejército de Naruto no había sufrido ni un rasguño. Desde un portal más grande, el crustáceo gigante apareció y cayó como un meteorito. El impacto levantó una nube de tierra y cuerpos. Avanzó con sus pinzas alzadas, aplastando sombras, girando sobre sí mismo, intentando abrir un hueco en la línea enemiga. Naruto lo observó en movimiento, pero no reaccionó. No fue necesario. Una figura se movió más rápido que nadie. Yaido pronunció Mifune, su espada ya envainada tras el corte. El cangrejo se partió en dos. No hubo sangre, ni resistencia. Solo 2 mitades cayendo al suelo de forma limpia y simétrica, como si la criatura jamás hubiese estado entera. Naruto bajó ligeramente la mirada, reconociendo el talento del antiguo líder samurái. Luego, volvió a fijarse en el campo de batalla. El control era absoluto. Las sombras de Naruto mantenían la delantera en todos los frentes. Desde el cielo, Deidara seguía con su bombardeo. El camino Asura comenzó a dispararle desde la distancia, obligándolo a esquivar. Pero Deidara, maniobrando con facilidad, se mantenía en movimiento, soltando pequeñas cargas explosivas incluso mientras lo perseguían. En tierra, Guren extendía cristales afilados desde sus manos. Gracias a su oración de las bestias, los cristales que invocaba se propagaban en múltiples columnas cristalinas. Cada formación encerraba a decenas de Zetsu antes de cerrarse sobre ellos con fuerza. A unos metros, Kimimaro danzaba entre los Zetsu con una precisión aterradora. Sus movimientos eran limpios, sin desperdicio. Por cada paso que daba, 3 Zetsu caían. Pero no sería todo. En ese momento, los 5 miembros del sonido empezaron a cambiar. De sus respectivos sellos malditos, las líneas rojas empezaron a extenderse, introduciéndolos directamente en su fase 2. Iban a darlo todo en ese momento. Flechas volaban y atravesaban decenas de enemigos, mientras que en la primera línea, los antiguos soldados de Orochimaru destrozaban a fuerza bruta a los Zetsu. El Kimimaro, ahora más letal que nunca, utilizando su columna vertebral como látigo, cortaba decenas de Zetsu cada vez que lo blandía. No tenían ni oportunidad de acercarse. Fue entonces cuando, 2 de las invocaciones de Pain, el panda blindado y el buey colosal, avanzaron directamente contra Naruto. Este apretó las dagas gemelas en sus manos, flexionó ligeramente las rodillas y se preparó para interceptarlos. Pero no hizo falta. El panda se detuvo de golpe.
Luego giró, de forma abrupta y antinatural, y golpeó con su puño derecho al buey, lanzándolo hacia un costado como si fuera un proyectil sin peso. Naruto siguió con la mirada el recorrido del buey hasta que impactó con una montaña rocosa. Ladeó los ojos. Encima de una plataforma de arena elevada, Sasori lo observaba en silencio. Decenas de hilos de chakra salían de sus dedos, conectados al panda. El títere gigante se movía a voluntad de Sasori. Y ahora, era un ariete de destrucción dentro del ejército enemigo, eliminando Zetsus a puñetazos. Sasori es más útil de lo que pensaba, admitió Naruto, al ver cómo el panda aplastaba filas enteras sin vacilar. El terreno seguía lleno de enemigos. Los Zetsu no dejaban de llegar, saliendo de portales por todo el campo. Sin embargo, no avanzaban. No lograban hacer retroceder ni un solo metro del frente de Naruto. La línea de soldados estándar, los de bajo rango, contenían a los Zetsu sin dificultad. Y aquellos con experiencia o rango elevado limpiaban el terreno con movimientos quirúrgicos. Era una demostración de fuerza organizada, precisa e imparable. Al evaluar la situación, el Camino Deva tomó una decisión inmediata. Con un solo gesto, creó un portal sobre su posición y desapareció entre los anillos de energía espacial. Un segundo después, emergió directamente sobre el ejército de Naruto, suspendido en el aire, mirando con frialdad al núcleo enemigo. Sin dudarlo, alzó ambas manos y gritó con voz firme. Shinra Tensei. El aire se distorsionó. Una onda gravitacional masiva se expandió desde su posición, como una presión invisible que lo aplastaba todo a su paso. El suelo se hundió. Las sombras más cercanas a Naruto fueron comprimidas sin poder defenderse, sus cuerpos hechos trizas por la abrumadora fuerza. Naruto intentó contrarrestar la presión con una ráfaga de viento ascendente, pero fue inútil. El Shinra Tensei no era algo que pudiera ser desviado. Era una fuerza absoluta. El impacto lo empujó hacia abajo, haciendo que el terreno bajo sus pies se fragmentara por la fuerza ejercida. Pero no cedió. Con las piernas flexionadas, el cuerpo de Naruto resistió la presión sin derrumbarse. Sus músculos tensos crujían bajo la gravedad, pero su voluntad no flaqueó. El polvo voló alrededor mientras los escombros eran barridos como hojas secas. Cuando la presión cesó, Naruto aún estaba de pie. Pain lo miró desde el aire con el ceño ligeramente fruncido, apenas sorprendido, pero entonces, el terreno bajo los pies de Naruto estalló. Naruto había saltado. El impulso fue tan brutal que dejó un cráter de más de 20 metros de diámetro en el punto de despegue. El rubio ascendió como una bala, con una daga en su mano derecha. Sus ojos, fríos e intensos, se cruzaron con los Rinnegan del Camino Deva. Ninguno apartó la mirada. Pain se movió para salir de la trayectoria vertical del rubio, pero entonces, sin dejar de volar hacia él, Naruto extendió su brazo izquierdo, y apuntó hacia la dirección opuesta. En ese instante, una explosión de viento surgió detrás de él. La técnica no fue para atacar. Fue para impulsarse. La ráfaga lo proyectó con una aceleración brutal, desviando su trayectoria en un arco violento hacia donde se encontraba Pain. La daga trazó un corte limpio, diagonal. Pain no alcanzó a moverse. El cuerpo del Camino Deva fue partido en dos, desde el hombro hasta la cadera. Ambos fragmentos cayeron al vacío mientras Naruto se mantenía suspendido. Desde la retaguardia, los 5 caminos restantes observaron con atención. El Camino Preta chasqueó la lengua. Otra vez, murmuró. Era la segunda vez que el Camino Deva era destruido. Y de nuevo, con una facilidad alarmante. Naruto no perdió tiempo. Aún en el aire, giró sobre sí mismo y extendió su brazo izquierdo. La electricidad lo rodeó con intensidad. En un movimiento fluido, disparó un relámpago concentrado hacia la posición de los caminos restantes. El Camino Preta se adelantó con rapidez, alzando ambas manos. Su habilidad le permitía absorber cualquier tipo de energía, y pretendía hacerlo, pero Naruto ya había anticipado esa reacción. Detrás del rayo, avanzando con la misma trayectoria, venía lo verdadero. Su daga, convertida en un proyectil supersónico. La hoja atravesó el rayo como una lanza perforadora, y antes de que Preta pudiera entender lo que ocurría, la daga le atravesó el pecho limpiamente, dejándole un agujero humeante en medio del torso. Naruto no dejó pasar el momento. Usando su capacidad de vuelo limitada, se impulsó en línea recta hacia los 4 caminos restantes. No iba a permitir que se reagruparan ni que se escondieran tras las líneas de Zetsu.
Cada segundo que pasaba, su ejército seguía diezmando las fuerzas enemigas, y él no iba a permitir que el centro de mando se sostuviera un segundo más. Mientras Naruto descendía como una flecha, el caos en tierra continuaba. Gaara lideraba una división aérea de especialistas en ninjutsu. Desde el cielo, decenas de shinobi lanzaban técnicas de elemento fuego, agua, viento y rayo sin descanso. Cada impacto generaba explosiones, cráteres, choques eléctricos. Era una lluvia continua de destrucción. Gaara, por su parte, usaba su arena para atrapar grupos completos de Zetsu y comprimirlos en esferas, aplastándolos sin piedad. Deidara, sobre su pájaro de arcilla, seguía bombardeando a placer. El camino Asura, tras varios intentos de derribarlo, solo había logrado impactarlo una vez. El daño fue superficial. La sombra regenerada volvió a elevarse, montó su C2 y reinició su ataque con más intensidad. Finalmente, el camino Asura cambió su enfoque. Vio a Naruto descendiendo con velocidad directa sobre ellos, y comprendió que era ahora o nunca. Sus brazos se transformaron en cañones. De su espalda emergieron múltiples lanzadores de misiles. En un solo instante, disparó todo. Láseres, misiles, ráfagas. El cielo se iluminó con una sinfonía infernal de proyectiles. Pero Naruto no se detuvo. En sus manos, emergieron las garras de Kurama. Sin frenar su descenso, comenzó a cortar. Uno a uno, los misiles fueron partidos por la mitad, desviados, desintegrados. Los láseres se estrellaban contra su defensa y eran atravesados sin resistencia. No redujo la velocidad en ningún momento. En el impacto final, cayó directamente sobre el camino Asura. Sus garras perforaron el torso del enemigo con un rugido seco de destrucción. El cuerpo fue destrozado, la cabeza se partió y los mecanismos internos quedaron expuestos. 3 caminos de Pain quedaban. Naruto no se detuvo. En tierra, fijó su mirada en el camino Naraka. No necesitaba decirlo. El objetivo era claro. Su mirada bastaba. Pain lo comprendió. El camino humano se adelantó. 2 barras negras en cada mano. Corrió hacia Naruto con velocidad y ferocidad. Ya no había intención de capturarlo. Ahora solo buscaban matarlo. Era su única opción. Si el Jinchuriki moría, podrían esperar a que el Kyuubi resucitara. Si no, todo estaría perdido. El camino humano intentó clavarle las barras en ambos hombros para inmovilizarlo. No lo logró. El puño derecho de Naruto, cubierto por el puño del zorro, impactó de lleno en el pecho del camino humano. El cuerpo se dobló hacia atrás antes de volar por los aires, despedazado por la fuerza del golpe. No dejó ni un cadáver útil. Pero el tiempo ganado bastó. A espaldas del camino humano, un portal se abrió. El camino Naraka y el camino animal desaparecieron por él justo antes de que Naruto llegara a su posición. Naruto aterrizó, girando levemente sobre sí mismo, observando el portal cerrarse a unos metros. Chasqueó la lengua. Volvieron a huir, pero por la energía que consumieron, no pudieron ir lejos, murmuró Naruto con frialdad, sin mostrar emoción alguna. Intuyo que el que puede empujar las cosas es quien puede abrir portales a grandes distancias. Los ojos de Naruto se detuvieron a los numerosos portales que no dejaban de escupir Zetsu blanco. Y con todos estos portales, parece que esos dos no tienen la capacidad de huir súper lejos. El cielo crujió ligeramente cuando una sombra se deslizó por encima de su posición. Deidara descendió en un amplio giro con su dragón de arcilla, que sobrevolaba el campo de batalla lanzando explosivos de precisión. Naruto apenas flexionó las rodillas y dio un salto limpio, aferrándose con fuerza a la cola del C2. En un instante, ascendieron nuevamente a gran velocidad. ¿Necesita que haga algo, señor?, preguntó Deidara con tono disciplinado, sin interrumpir el ritmo de su bombardeo. Las explosiones seguían cayendo en intervalos regulares, empujando a los Zetsu hacia zonas de embudo. ¿Tienes algún explosivo más fuerte que estos?, cuestionó Naruto, sin apartar su vista del caos en tierra firme. Observó atentamente. Un enorme tiburón de agua conjurado devoraba a Zetsu como si fueran hojas secas. Más allá, Kisame se desplazaba sin pausa, blandiendo a Kubikiri con una maestría letal. Cada tajo dejaba torsos partidos y miembros desmembrados. Sonreía, disfrutando cada momento. No muy lejos, un sendero de huesos afilados se elevaba del suelo, partiendo cientos de enemigos sin interrupción. Naruto distinguió la figura de Kimimaro con su fase 2 al frente, avanzando con pasos implacables. Los números no bajan, dijo en voz baja.
No dejan de salir de los portales. Y tenía razón. Aunque sus tropas aniquilaban a los Zetsu con eficacia, estos simplemente seguían brotando. Más agresivos, más numerosos. Algunos comenzaban incluso a manifestar un Mokutón rudimentario, apenas funcional. Nada que preocupase al ejército de Naruto, compuesto por shinobi y samurái revividos, experimentados y con una resistencia sin límite. Pero aún así, la amenaza era incesante. Sí, señor. Puedo utilizar mi C3, pero su alcance es demasiado amplio. Podríamos comprometer a los que protege, explicó Deidara sin titubear. Naruto asintió con rapidez, sin perder concentración. En ese caso, Deidara, tengo un encargo para ti, dijo con tono seco, y se trasladó hacia el lomo del dragón, quedando justo a su lado. Quiero que entres a uno de los portales de donde están saliendo los Zetsu y que detones todo desde dentro. Si están almacenados ahí, exterminarlos en su origen es lo único lógico. Sabía que su mana era colosal. Inagotable en teoría. Pero incluso él no podía permitirse una guerra de desgaste contra enemigos ilimitados. Era necesario cortar la raíz. Lo tengo claro, señor, respondió Deidara con decisión. En ese instante, otra figura se materializó cerca de ellos, corriendo por una plataforma de cristal flotante. Era Guren, tan silenciosa como letal. Guren llamó a Naruto sin mirarla directamente. Una vez estén dentro, quiero que encierres la zona con un domo de cristal masivo. Que la explosión se concentre al máximo. No debe quedar nada en pie. Entendido, respondió ella con firmeza. Naruto entrecerró los ojos. Su mirada encontró finalmente a los 6 caminos de Pain, reunidos otra vez. Los identificó sin dificultad. Uno a uno. Como si los hubiese estado esperando todo este tiempo. Esta vez, no los dejaré escapar, pensó, mientras flexionaba sus piernas. En un acto repentino, se lanzó al vacío desde el dragón, descendiendo en picada directa hacia los Pain. El aire silbaba en sus oídos. No ralentizó la caída. No mostró duda. Era un proyectil humano a punto de impactar. Deidara lo observó irse, y en ese momento, tomó una decisión rápida. Saltó sobre una de sus aves de arcilla y la dirigió a toda velocidad hacia uno de los portales ubicados lejos del ejército. Mientras tanto, el dragón de arcilla descendió en picada, sobrevolando un cúmulo denso de Zetsu. ¡Katsu! Exclamó Deidara al extender el brazo hacia abajo. El dragón explotó con una violencia atronadora. La detonación iluminó todo el campo, expandiéndose en un radio masivo. Miles de Zetsu fueron reducidos a cenizas en un instante. La onda expansiva barrió árboles, rocas y tierra por igual. Un cráter humeante quedó donde antes había habido un frente enemigo. La ave de Deidara atravesó la nube de humo, zigzagueando con velocidad letal, rumbo a uno de los portales. Mientras volaba, el artista retiró su túnica del torso y llevó arcilla fresca a la boca de su pecho. Preparaba algo grande. Cuando finalmente alcanzó su objetivo, se deslizó hacia la grieta sin hacer ruido. El portal lo absorbió. Desapareció de la vista de todos. En ese instante, mientras Naruto descendía, los 6 caminos de Pain lo detectaron. Todos giraron sus cabezas al unísono. El camino de Eva, tenso y calculador, dio un solo paso al frente. Sus manos aplaudieron una vez. Y entonces, las alzó hacia el cielo. Chibaku Tensei. Rugió con voz firme. Una pequeña esfera negra emergió de las palmas del camino de Eva. Fue rápida, pero no imperceptible. Naruto la observó en cuanto apareció y su ceño se frunció ligeramente. La esfera avanzó flotando hasta posicionarse por encima de él y, de inmediato, su efecto comenzó a manifestarse. Chibaku Tensei, repitió Naruto en voz baja. Primero, el aire se tornó denso. Luego, su caída fue detenida. Como si una fuerza invisible le impidiera seguir descendiendo. Su cuerpo quedó suspendido, y no solo él. Fragmentos de tierra, árboles, estructuras destruidas, cadáveres, armas, incluso varios soldados de sombra que no lograron reaccionar a tiempo fueron arrastrados violentamente por la atracción gravitacional. Naruto frunció el ceño. No era solo una prisión, aparentemente pensaba estrellarlo con todo ese peso encima. Está intentando encerrarme, notó en silencio. Las rocas se comenzaron a acelerar. El ritmo de acumulación se disparó. Toneladas de escombros se reunían en torno al núcleo de la esfera, sellándolo todo con violencia. El sonido de los materiales colisionando entre sí retumbaba como truenos.
En cuestión de segundos, un cuerpo rocoso de tamaño colosal envolvió por completo a Naruto y a los que quedaron atrapados junto a él. Desde tierra firme, Pain observaba el proceso con respiración agitada. Su rostro, pese a la concentración, dejaba entrever el agotamiento. Esto debe ser suficiente, pensó, sabiendo que el Chibaku Tensei drenaba una porción ridícula de su chakra. Pero si lograba aplastar ese meteorito contra el suelo, terminaría con Naruto sin necesidad de confrontarlo directamente. Alzó su brazo y, con un movimiento deliberado, como si arrastrara algo con todo su cuerpo, lo hizo descender. La esfera colosal cayó. Y con ella, todo lo que había acumulado. El impacto fue brutal. Una explosión sorda, masiva, sacudió el terreno. El cráter que se abrió devoró una porción entera del campo de batalla. Miles de Zetsu fueron destruidos en el acto, y decenas de sombras también cayeron, disipadas en humo negro al ser aniquiladas por la colisión. El viento estalló en todas direcciones. El polvo subió como una cortina impenetrable. Nadie pudo ver nada. Solo se escuchaban ecos distorsionados, fragmentos de gritos de Zetsu, ruido de destrucción y el silbido violento del viento que cortaba la atmósfera. Y entonces, algo salió disparado desde una dirección opuesta a la colisión del meteorito. El camino Naraka voló sin control, impactando contra el suelo con violencia, sin emitir sonido alguno. Su cuerpo quedó inerte, con un agujero en el centro de la sien. Pain se tensó al ver eso. Su mirada se volvió gélida. No sintió nada. No percibió ninguna presencia. Y eso era imposible. Nadie podía acercarse a uno de sus caminos sin ser detectado. Giró la mirada con rapidez. Entonces lo vio. A unos metros, difuminado parcialmente, había una figura de pie. Los brazos extendidos, en postura de disparo. 2 dedos alzados simulando un arma. Naruto lo observaba sin emoción en el rostro. Vaya. ¿Puedes verme? Preguntó con tono calmo, mientras su cuerpo se hacía completamente visible y bajaba los brazos. Había disparado una bala de viento comprimido a una velocidad tan absurda, que había matado a Naraka antes de que Pain siquiera lo notara. ¿Cómo saliste del Chibaku Tensei? Preguntó Pain con el ceño fruncido. Ah, ¿quién sabe? Respondió Naruto con indiferencia. No iba a mencionar el intercambio que había hecho con una de sus sombras libres. Ni cómo, usando sigilo, logró escabullirse hasta estar en una posición sólida para disparar. De todos modos, ya voy a acabar con este juego. En ese momento, todos los portales que Pain tenía abiertos en el campo se iluminaron de forma simultánea. Una cadena de columnas de fuego emergió de cada uno, como, a diferencia de antes, una verdadera sinfonía infernal. Las explosiones se alzaron a cientos de metros de altura, arrasando tanto a Zetsu como a sombras cercanas. La onda expansiva fue tal, que el suelo tembló por varios segundos. Naruto observó con algo de sorpresa aquel resultado. Esa explosión de Deidara lo había impresionado. Aparentemente ya no tienes Zetsu, y no puedes revivir. Voy a matarte ahora, Pain dijo sin rodeos. Los ojos de Pain se abrieron ligeramente. No se percató cuando se infiltraron en su portal y maldijo internamente. Toda su ventaja se había esfumado. Los caminos de Pain estaban fatigados. Lo podía sentir por la cantidad ínfima de energía en ellos con respecto a antes. Ahora, sin chakra para seguir alargando lo inevitable, Naruto sabía que había ganado. Entonces arrojó sus 2 dagas al mismo tiempo. El camino de Eva se adelantó, liberando un Shinra Tensei para repelerlas, pero su ejecución fue débil. Las dagas se detuvieron brevemente en el aire, manteniéndose firmes por la influencia de la autoridad del gobernante. Naruto corrió en línea recta, con los puños listos. Las dagas volvieron a moverse por sí solas, como si obedecieran a una voluntad oculta. El camino Asura se interpuso, disparando proyectiles de su brazo modificado. No fue suficiente. Las dagas cortaron su defensa y atravesaron su torso, empalándolo por ambos costados. Parece que te estás debilitando, Pain. Naruto desapareció de la vista en un destello. Apareció justo frente al camino de Eva. Shinra Tensei. El estallido de repulsión fue liberado, pero Naruto estaba preparado. Activó su autoridad el gobernante, anclándose al suelo, mientras alzaba un muro de tierra detrás para no ser desplazado. En el mismo instante, su puño impactó, pero no contra el camino que esperaba. El camino humano se interpuso, formando una X con sus barras negras.
El golpe de Naruto atravesó la defensa sin resistencia y le destrozó el cráneo. Su cuerpo salió volando como trapo, mientras el camino animal invocaba al Deva para alejarlo de inmediato. Quedaban 3. Accelérate. La palabra fue pronunciada como una sentencia. Naruto salió disparado con un estruendo sónico, con las garras de Kurama activas en sus manos. El camino preta se puso al frente y alzó sus manos, intentando absorber la técnica. Error fatal. Naruto lo sujetó con su autoridad el gobernante, lanzándolo por los aires. Ni siquiera lo miró. Se abalanzó sobre el camino animal y lo rebanó sin pausa con ambas garras, dejando su cuerpo inerte en el suelo. El camino preta seguía cayendo. Naruto saltó, lo alcanzó en pleno aire, las garras de Kurama desaparecieron y en su lugar aparecieron sus dagas. Sin ningún tipo de duda le hundió una de sus dagas en el pecho, matándolo al instante. Su cuerpo cayó como una piedra. Solo quedaba uno. Solo quedas tú, Pain, dijo Naruto, observando al camino Deva. Pain analizó todo. Ya no quedaban Zetsu. Los portales estaban destruidos. Los cuerpos de los otros caminos estaban inertes. Las invocaciones del camino animal habían desfallecido. Los miembros resucitados de Akatsuki, incluyendo al poderoso Ryusai Tetsumori, habían estado destrozando a todos los Zetsu restantes. Los soldados de sombra rodeaban toda la zona, incluso en el aire. Estaba completamente derrotado. Naruto lo había vencido. Sin condiciones. Sin excusas. Todo su discurso sobre ser un dios, sobre elevarse por encima de los humanos, sobre su misión de traer la paz, se desmoronaba como si nunca hubiera tenido fundamento. El mismo mortal al que despreciaba por ser inferior lo había superado con una brutalidad que no dejaba espacio para el orgullo. Lo había sobrepasado en fuerza, en táctica, en voluntad. No tenía sentido. Nada lo tenía. Él era Pain. Él era Dios. Él debía cambiar el mundo. Él no podía morir. No estaba en su destino fallar. Pero la realidad era otra. La realidad era cruel. La realidad con frecuencia era decepcionante. Con sus últimas reservas, el camino Deva lanzó su cuerpo al cielo con un impulso súbito. Apretó los dientes, y con un movimiento preciso de ambas manos, abrió un portal en el aire. Su cuerpo estaba desgastado, sangraba por múltiples heridas, pero su mirada seguía decidida. Escapar era su única opción. Sin embargo, justo antes de poder atravesarlo, sintió como algo se aferraba con fuerza a su torso y sus extremidades. Miró hacia abajo. Vio hilos densos, ennegrecidos, pulsando como si fueran músculos con vida propia, rodeando su cuerpo entero. Su mirada descendió unos metros más. Allí estaba Kakuzu, un soldado de sombra, activando sus hilos para inmovilizarlo. Pain no dijo nada. El silencio era absoluto. Reuniendo chakra con violencia, liberó un Shinra Tensei repentino. Los hilos explotaron por la presión del jutsu, rompiéndose en decenas de fragmentos. Iba a continuar su ascenso, pero no lo logró. Una fuerza lo arrastró de inmediato hacia abajo. Una atracción brutal lo lanzó en picada directa al suelo. Su cuerpo impactó con violencia a pocos metros de Naruto. El polvo se levantó con el golpe, mientras que su espalda quedó contra la tierra, completamente vulnerable. Naruto se aproximó con calma, sin prisa. Levantó una pierna y la bajó con precisión sobre el pecho del camino Deva, clavándolo al suelo. Un dios, a los pies de un demonio, dijo Naruto sin emoción, observando con frialdad a Pain. ¿No te parece irónico? Pain no respondió. Sus ojos siguieron fijos en el cielo, pero su respiración era pesada. La humillación era absoluta. El ejército de sombras de Naruto se cerraba alrededor, en círculo perfecto. Incluso en el aire flotaban invocaciones y soldados oscuros. No había salida. ¿No dirás nada? ¿Incluso luego de ser derrotado? Preguntó Naruto, hundiendo con más fuerza su pie en el pecho de su enemigo. Nada. Pain seguía en silencio. Sin gritar. Sin rendirse. Pero sin argumentos. Es una pena, murmuró Naruto con una mezcla de desprecio y resignación. Voy a traer la paz a este mundo, aun si es de forma indirecta, alcanzó a pronunciar Pain, con dificultad, antes de que Naruto bajara el pie con violencia. Un crujido seco marcó el final. La cabeza del camino Deva quedó destruida. El cuerpo se relajó. Su símbolo de Dios quedó reducido a un cadáver más entre los escombros. Y con eso Akatsuki había caído.
Naruto los había vencido a todos. Naruto había vengado a Jiraiya. Había aplastado con sus propias manos al asesino de su maestro. No con palabras. No con perdón. Sino con fuerza absoluta. Con su propio poder. No lo hizo por gloria. Ni por reconocimiento. Lo hizo por lo único que aún pesaba dentro de él. Un deber pendiente con quien una vez llamó maestro. Y eso era suficiente para él. Era más que suficiente. Una satisfacción absoluta. Se giró con calma. Guardó sus sombras y exhaló profundamente. Finalmente, solo, se arrodilló entre los restos del combate. El sonido del viento fue lo único que quedó. Ahí, entre la quietud de lo que quedó de esa zona de Takigakure, una única lágrima descendió por su mejilla derecha, lenta y silenciosa. Y se detuvo justo antes de tocar el suelo. Fin capítulo. Pues sí. ¿Alguno realmente pensó genuinamente que Naruto iba a perdonar a Pain? Aquí no tenemos tantos evangelios, solo los necesarios. Por otro lado, acá terminó el primer arco de esta temporada. Realmente, con lo que queda, dividir por arcos, ya no es estable, pero eso no importa. ¿Qué les pareció el capítulo? Espero que les haya gustado. También, al menos durante el inicio del arco, tenía la intención de preguntar alguna cosa más. Sé que para la mayoría lo mejor sería ver a Naruto barriendo todo, pero... ¿qué opinan de que la trama no se mueva exclusivamente en torno a Naruto? Pregunto porque me gusta desarrollar a los personajes secundarios, y viniendo de un crossover entre dos obras que desaprovechan a los secundarios, es un tema fuerte. Pero no me alargo más, ojalá respondan porque dependiendo de lo que digan podría ser que mi forma de hacer las cosas cambie. En fin, los veo en el siguiente capítulo. Sombras del pasado. Espero que les haya gustado. Nos vemos en la siguiente parte.